Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 25. Decían entonces uno de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales de las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Bien, quizás siempre tendríamos que estar leyendo todo el capítulo o todo lo que tiene que ver con la fiesta, pero yo no quiero difuminar parte del contenido que nosotros vamos a buscar en esta tarde. Quiero que os fijéis, si tenéis el texto en vuestras manos, que os fijéis en cómo se está desarrollando todos estos acontecimientos. Si recordáis, en el principio se nos hablaba de que el Señor Jesús, versículo 10, entraba encubiertamente en lo que era Jerusalén y lo que era la fiesta. En un principio había dicho que no iba a ir, pero al final lo podemos ver dirigiéndose a la fiesta. Dice versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Así que lo podemos ver en medio de la multitud, mientras la gente está preguntando y buscando a ver dónde se encuentra. Pero más adelante, entonces vemos que hay un cambio. Fijaros en el versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Es una definición muy general. Podemos entender que al final a mediados de la fiesta sería a mediados de la semana. Empezó allí ya no solamente a dejarse ver, sino que en una parte del templo donde se enseñaba abiertamente o con libertad, vemos al Señor Jesús enseñando. No nos dice mucho más, aparte de lo que después podemos ver del contenido. Pero hay un crecimiento en lo que el Señor Jesús estaba haciendo, y entonces nosotros vamos al versículo 28. Fijaros que dice entonces: Jesús, entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo. En un momento estaba todo como en secreto, pero llega un momento que el Señor Jesús decide enseñar en el templo, quizá en el patio de los gentiles. Y cuando va pasando el tiempo, entonces no solamente se conforma con enseñar, sino que alza la voz. Nos dice Juan, no es únicamente al grupo más cercano y íntimo de los que estaban allí alrededor de Jesús, sino que ahora hay la intención de Jesús de que otros escuchen lo que tiene que decir. Por tanto, la autoridad de nuestro Señor Jesús y la extensión de su enseñanza parece que va abarcando más. Pero no hemos llegado al clímax de toda la enseñanza que el Señor Jesús quiere expresar en la fiesta de los tabernáculos. Y si ahora veis en el versículo 37, no lo hemos leído, pero dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Podéis ver cómo Juan en su narración va
in crescendo, va mostrando más acerca del Señor Jesús. Enseñaba en un grupo quizá más íntimo, después alza la voz para que los demás puedan hablarle, eso es en medio de la fiesta, y cuando ya llega el último día, no solamente es que alza la voz, sino que además se pone en pie. Y dirigiéndose a toda la multitud, los que le buscan, los que quieren su muerte, los que están interesados de verdad, ahora públicamente, voz en alto, en medio del templo, cuando está el clima de la fiesta, le dice a todos: el que tenga sed, venga a mí y beba. Bien, no vamos a ver esa parte final, lo dejaremos para el próximo domingo, pero podemos ver que lo que el Señor Jesús está diciendo tiene un contenido muy íntimo y especial que va desarrollando para aquellos que quizá su oído o su corazón está dispuesto para entender o conocer. Porque si hay otra segunda cosa que podemos descubrir en todo el texto, y ya decíamos un poco anteriormente, es la confusión. Si se está expresando algo en toda esta historia de la gente que habla, gente que busca, el Señor que dice, empezando por los mismos hermanos que le decían tal y tal cosa al principio del capítulo. Hay mucha confusión porque quieren darle muerte. El Señor Jesús tuvo que entrar encubiertamente porque Él sabía, versículo 1, que querían darle muerte. Quizá porque, decíamos, había sanado en el día de reposo, o quizá porque había hecho la herejía a los oídos de los judíos de hacerse igual a Dios, o quizá por pura envidia o temor de la influencia de Jesús. El versículo 19 y 20 nos dice en el texto que algunos no lo creían. Como, ¿por qué? ¿Quién va a querer quitarte la vida? Y no entiende. Simplemente hay una revolución y un comentario, pero todo eso sigue aumentando el problema, las dificultades. Y fijaros la ironía, el desconocimiento, el atrevimiento del versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues miradlo, está aquí. Y no hay nadie que le quite la vida. ¿Cómo es posible? Se pregunta en el razonamiento lógico, ¿cómo es posible que quieran quitar la vida a Jesús, a este hombre, y que esté aquí en el templo, en la fiesta de los tabernáculos, enseñando? Hay una especie de duda, pero a la misma vez de sorpresa. ¿Cómo es que este hombre está enseñando si lo que dicen es mentira o es falso? Se están creando ciertas dudas, se está aumentando el comentario, las murmuraciones, todo alrededor. Nos quedan dos alternativas, están diciendo la gente allí: o a este hombre lo matan por ser un falso y un engañador, como dicen algunos, no nos querrá engañar o al final es el Cristo. Entonces, a lo largo de la fiesta, por lo que está ocurriendo, pero fijaros que el Señor no está haciendo ningún tipo de milagros, lo que ha hecho es meterse en el templo, al lado del templo, enseñando. Pero la gente, por lo que está escuchando, por lo que está oyendo, empiezan a ver si va a ser este el Cristo. Si fuera el Cristo, claro, no lo podrían matar, pero ¿por qué no lo matan si es un falso maestro o un falso enseñante o un hereje? Estas reacciones, si os fijáis en toda la historia, estas reacciones motivan más aún a los fariseos y a los judíos o líderes a matarle. Versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echaba mano porque aún no había llegado la hora. Que los hombres decidieran algo no quiere decir que Dios permitiera que aquello ocurriera. Son reacciones de los líderes, es la intención del corazón humano, pero nos ha dejado claro Juan en su narración que aún no ha llegado la hora. Es decir, este es un acontecimiento de preparación para su entrada triunfal en Jerusalén y después su muerte. Pero la actitud, el corazón, las intenciones de la gente ya estaba allí. Ya ha ido aumentando porque la gente ahora, fijaros bien, ya está hablando, a ver si va a ser el Cristo. Y la palabra Cristo aparece en varios lugares en todo nuestro texto y empieza a hacerse regular en los labios de la gente.
¿El Cristo haría más cosas de las que éste hace? ¿No tendrían que quitarle la vida si no fuera el Cristo? Si está aquí, ¿no estaría mostrando algo? Etcétera, etcétera. Y en el texto que viene más adelante, de Galilea ha de venir el Cristo, nos dice el versículo también 41. Dios está detrás, pero el corazón se está revolviendo. Vendrán después y le dirán a algunos, los fariseos, los judíos, veis y lo tomáis preso. Y luego tendrían que ir aquellos que habían ido a escuchar y a apresar al Señor Jesús, que también ellos estaban confusos con todo lo que estaban viendo. Nadie habla como este hombre ha hablado hasta ahora. Pero hay más, porque en medio de que si es el Cristo o no es el Cristo, tenemos el problema o el asunto de dónde viene Jesús. Este hombre, ¿de dónde es? ¿Quién es? ¿Por qué está? ¿De dónde ha salido? Si miramos en el versículo 27 se nos dice, pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Aquí habrá una referencia directa de que sabemos que viene de Nazaret, de Galilea. Porque más adelante, versículo 41, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿Recordáis a Natanael en el principio del capítulo? ¿Puede haber algo bueno de Galilea o de Nazaret? Decían con respecto a Jesús. Y el discípulo le dice, pues ven y ve, e investígalo. Pero hay la actitud de que Jesús, que se había criado en Nazaret, en Galilea, en el norte de Israel, allí no ha salido profetas, no ha salido gente importante. Es como la parte más marginal, aparte de Samaria, de Israel. Si estamos buscando a alguien, no podemos esperar que ese alguien y ese importante venga del norte, porque en realidad saben que el Señor Jesús se ha criado en Nazaret. Pero fijaros en las palabras del 42 que hemos leído. No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Bueno, no puede ser este el Cristo si viene de Nazaret, porque de Nazaret no puede venir nada bueno. Lo que nos dice la Escritura es que el Mesías tiene que venir de Belén. Bueno, y aquí, fijaros, que Juan nos está dejando la primera señal de que Jesús está cumpliendo la profecía. Porque si nosotros fuéramos ahora, por ejemplo, a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 5, nos dice que nuestro Señor, la Virgen y José fueron a una pequeña aldea de Belén donde nació Jesús. Pero el profeta Miqueas, que es la cita de la que se está haciendo aquí, el profeta Miqueas dice que el Mesías, descendiente de David, tendría que nacer en Belén. Aquella gente en el templo está haciéndose las preguntas correctas. El que ha de ser el Cristo no ha de venir de Belén, no podrá ser porque viene de Nazaret. Pero lo que nos dice la Escritura es, os equivocáis, porque se está cumpliendo la profecía, porque Jesús sí vino de Nazaret, de Belén, porque Él vino y nació en aquel lugar. Ellos mismos están señalando el cumplimiento de una profecía. Lo que pasa es que todavía no están enlazándose toda la trama de la historia. Pero si vosotros podéis leer toda esta historia, ya sabéis de antemano. Los judíos buscaban al Mesías que tenía que nacer de Belén. Si hay alguna duda, ahora se nos revela. Cristo, Jesús, nació en Belén, aun cuando se crió en el norte. La formación humilde de nuestro Señor Jesús en el norte como carpintero en la pequeña ciudad de Nazaret en Galilea se confirma ahora con la profecía cumplida de nacer de Belén, la otra parte del sur donde la profeta dice que habría de nacer. Pero seguimos además que en el versículo 27 nos dice, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Porque aquí también se está citando unas palabras del profeta Isaías y también del profeta Miqueas, donde si bien es verdad que hay una profecía que nos dice que el Mesías habría de nacer en Belén,
También es cierto que nacería de una manera misteriosa, que no podrían explicar de dónde, cómo podría venir este hombre que sería descendiente de David como liberación. Miqueas capítulo 5 o Isaías 53 versículo 8. Esto quizá nos recuerda a un hombre que aparece en medio de la historia del pueblo de Israel y nadie sabe cómo darle explicación. El profeta según la orden de Melquisedec. Nos dice que iba a Abraham y que de pronto Abraham tiene que dar los diezmos a un sacerdote que sale el rey de Salem y que es de la orden de Melquisedec. Cosa que utiliza el autor de Hebreos para decirnos que nuestro Señor Jesús también desciende o viene de una manera misteriosa que no podemos indagar. Hay profecías, su nacimiento natural, nos dice acerca de su crecimiento normal y humilde, pero se nos crea con respecto al Mesías, y aquí con respecto a Cristo, un misterio. El misterio de no saber cómo, de no poder explicar. De que nuestro Señor Jesús sabemos de dónde viene, pero además vemos que hay una nebulosa acerca de Él que no se puede explicar. Miqueas, Génesis, Hebreos, etcétera, etcétera. Ellos mismos, la gente que estaba escuchando a Jesús, tienen las respuestas, pero no se están dando cuenta. Ellos mismos están haciendo comentarios que si se sentaran a la luz de las Escrituras, con la calma y con un corazón confiado, creyente, podrían encontrar las respuestas. Que es mucho de lo que pasa en nuestro tiempo. Gente que se acerca a la persona y a la figura de Jesús y se hacen preguntas. Y no tenemos ningún temor a las preguntas. ¿Cómo va a ser este el Salvador del mundo? ¿Cómo es que la salvación es por medio de la sangre y de la cruz? ¿Cómo es que la salvación es por tener fe en Él y no por los sacrificios o los rituales que podamos seguir? Y la gente se hace preguntas. Y las preguntas son adecuadas. Lo que tendremos que ver es que ellas mismas tienen respuesta, pero tenemos que poner el puzzle en orden. Podemos tener todas las piezas de nuestro puzzle espiritual o acerca de Jesús sobre la mesa y ver una total confusión. Pero si tomamos el tiempo y nos guiamos por la fe para colocar cada pieza en su lugar, podremos ver el dibujo acerca de nuestro Señor Jesús. Tengamos paciencia, porque el Evangelio según Juan nos va a ir demostrando y mostrando la realidad, el poder que hay detrás de este hombre, nuestro Señor Jesucristo. Pero las respuestas están ahí, en las Escrituras. Seguir investigando lo que estáis buscando. Los que hacéis las preguntas, seguir preguntando, pero preguntarle de manera adecuada. ¿No será este Cristo? ¿No tiene Cristo que nacer de esta manera? ¿No tendría que ocurrir estas cosas? Ir a las Escrituras porque allí podemos encontrar la luz con respecto a Él. Pero claro, todo esto no lo soluciona, porque entonces nuestro Señor Jesús, ahora sí, enseñando con toda autoridad, ya dice que levanta la voz para que no solamente los que se han acercado, sino otros muchos puedan ver, puedan oír, puedan saber lo que Jesús mismo se está revelando. Esto es lo que ayer decíais algunos de vosotros con respecto al mercadillo. La gente nos acerca a comprar, pero somos de esta mentalidad. Decimos de que si 2 o 3 se reúnen en un puesto, y yo lo he comprobado muchas veces en el mercadillo, si 2 o 3 mujeres en particular empiezan a ver el mismo bolso o los mismos zapatos, un montón de mujeres vendrán a ver qué es lo que está ocurriendo. Si hay una pequeña discusión entre 2 personas, un corrillo se va a hacer alrededor para enterarse qué es lo que está ocurriendo en aquel círculo. La curiosidad que mueve a mucho más. Nuestro Señor Jesús, que ha ido enseñando de una manera íntima, tímida en su expresión, a lo largo de unos cuantos días, cuando se está acercando al final, nos dice, no, el Señor Jesús ya no se conforma en todas esas preguntas, todo el desarrollo, la instrucción, estaría hablando de Él,
pero de una manera un poco velada, ahora levanta la voz para que los que se han ido formando alrededor de ese corrillo con su maestro puedan escuchar también lo que el Señor Jesús tiene que decir. Pero ¿qué es lo que Él quiere decir, que tiene tanta importancia ahora para hacer que todos los que están allí, o mucha más gente que ha acudido a la fiesta de los tabernáculos, se entere? No es tanto de que si el Señor Jesús viene de Nazaret, o si viene de Belén, o si su nacimiento es misterioso y nadie lo sabe, si es el Cristo o no es el Cristo, según las circunstancias del momento, sino unas declaraciones de aún mayor misterio, si cabe. Y entonces nos dice en el versículo, por ejemplo, 28, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, es cierto, es verdad. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió, dice, es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Estas palabras crean un revuelo, porque es ahí donde ya empiezan a buscar su muerte o a prenderle, nos dice el versículo siguiente. Y los fariseos que oyen a la gente hablar, versículo 32, de todas las cosas que el Señor Jesús ya está diciendo con voz alta para que los demás entiendan, entonces aún están más preocupados y enviaron alguaciles para prenderle. Entonces, enviando estos alguaciles, estando estos alguaciles también presentes, además de la multitud que ya se ha ido acercando al círculo, dice, versículo 33, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, iré al que me envió, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. La gente sigue estando un poco confusa a la hora de entender toda la enseñanza del Señor Jesús, porque algunos están pensando, es que temiendo y viendo aquí estos alguaciles por aquí rondando, lo que nos está diciendo es que quiere escapar, quiere huir y quizá marcharse de Israel y acercarse a Tiro o a Sidón en el norte o cualquier otra ciudad griega para enseñar allí a ver si tiene una mayor recepción. Pero nuestro Señor Jesús sabemos que no se refiere a todas estas cosas que la gente estaba pensando. El Señor Jesús dice esto: no niego lo que estáis hablando, no niego toda la realidad de mi situación. Nazaret, Belén, misterio, pero mirad más allá. Hacer un esfuerzo, le está diciendo con otras palabras, para ver qué es lo que está ocurriendo delante de vuestros ojos. Porque si hay una realidad acerca de mí mismo es que yo no vengo de mí mismo, yo no me envío, yo no me he levantado, yo no soy alguien que ha dejado la carpintería por un oficio mejor. No es alguien que está buscando alguna especie de fama y que yo me he vuelto a mí mismo un revolucionario. No vengo de mí mismo. La autoridad y las cosas que veis, las enseñanzas, la instrucción, no me viene por haberla aprendido delante de nadie. ¿Recordáis cómo este hombre es un hombre de letras y no ha aprendido en ningún sitio? ¿De dónde sabe este hombre las cosas que sabe? Decíamos el domingo pasado. Yo no vengo de mí. No soy educado por mí mismo, no he tomado yo este camino de esta manera, sino que yo vengo de aquel que me ha enviado. Tendríamos que ir a unos capítulos anteriores para recordar su relación con el Padre y cómo el Padre le envía como Salvador. El que me envía, dice, ese es verdadero. Dios es el verdadero. Yo vengo de Dios. No es únicamente que yo tengo una información acerca de Dios, que ya sería de valor. No es que yo tengo la interpretación de las Escrituras. Yo, dice Jesús, aquella gente que se ha acercado, alguaciles que vienen a apresarle, yo vengo del verdadero, yo vengo de Dios. Y no lo podéis negar. No podéis responder a muchas de las preguntas, estáis en medio de un proceso de búsqueda y de entendimiento, pero yo afirmo públicamente delante de todos vosotros que procedo de Él. Y que por tanto al proceder de Él le conozco. La información que yo estoy dando, dice el Señor Jesús, acerca de Dios, no es de mí mismo, no es de mis análisis, no es de los estudios, no es de la Escritura.
un gran profeta, podría haber cogido el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas en general, e instruir al pueblo. Mirad lo que dice la Escritura, mirad lo que dice el Torá, fijaros las grandes lecciones de la palabra de Dios. Y eso sería importante, que es lo que podemos estar haciendo nosotros, enseñar a la luz de las Escrituras. Pero Cristo dice, mirad, toda la confusión, todo lo que no podéis llegar a entender y calcular, es porque no es mi análisis, no es en estudio, sino que yo procedo de Él y hablo de lo que he visto, hablo de lo que conozco, y lo conozco en persona porque vengo de Él. Esta gran diferencia es muy importante, porque si nosotros hubiéramos descubierto que Cristo, Jesús, en medio del templo, enseñando, tiene una instrucción profunda, podríamos decir, qué gran hombre, qué gran maestro, es un gran rabí. Pero el Señor Jesús no ha venido como rabí. O podríamos haber llegado a decir, bueno, por toda la instrucción que nos trae, que nos dice, es un gran profeta, es quizá el más grande de los profetas, pero el Señor Jesús no ha venido a ser profeta. Ni antes ha querido ser rey cuando querían hacerlo rey en otro momento, ni ahora quiere que se le reconozca como un rabí que ha sido instruido, ni quieren que se le acepte como un gran profeta que trae un mensaje. Quiere ir más allá. Y quiere decir que todo lo que está ocurriendo muestra que Él viene de más alto, que Él viene de Dios, procedo de Él y por tanto le conozco, puedo hablar con claridad. Y sabemos que la tarea que ha recibido del Padre, que ha venido a revelar, es acerca de sí mismo, es la tarea de la redención del pecador. Y esto, fijaros también que nos dice estos versículos, todavía le va a llevar un tiempo. No está aquí todo para terminar. La fiesta del tabernáculo, el momento este de Jerusalén, no es el fin. Le está diciendo a la gente que se ha acercado alrededor, y está sentado a sus pies, escuchando sus enseñanzas, todavía un poco de tiempo. Están aquí los alguaciles, no os preocupe por los alguaciles. Que hay una intención de quitarme la vida, no pueden quitarme la vida. Todavía hay algo que tenemos que hacer, todavía queda un espacio de tiempo para hacer la tarea, versículo 33. Un tiempo con vosotros, e iré, dice, al que me envió. Porque la obra del Señor Jesucristo, tal como lo vemos y ya la entendemos en toda la Escritura, es de ida y vuelta, es de venir y de regresar. No olvidemos nunca esto. Tan importante es para nosotros que Cristo viniera y descendiera a nosotros en cuerpo, como hombre, que después ascendiera a los cielos con toda la gloria y con toda la majestad que había ganado. Nuestro Señor Jesucristo no vino aquí a quedarse, vino aquí a hacer una obra y después volver a aquel que le envió. Pero todas las palabras de los últimos capítulos que hemos leído es acerca de la gloria del Padre que ha tenido a bien enviar a este hombre, a Jesús, que sabemos ahora que procede parte de la naturaleza de Dios, para salvar. Y después volveré al que me envió, ser parte de Él. Tendremos que esperar al capítulo 14. ¿Recordáis lo que nos dice en el capítulo 14? Acerca de sí mismo, con más profundidad, quizá con más claridad y contundencia, que no quita el peligro sobre sí mismo para quitarle la vida de los judíos. En el capítulo 14, versículo 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, no me has conocido, Felipe. Porque Felipe dice, versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Esto es lo que está ocurriendo en el tabernáculo. Eso es lo que les está diciendo a ellos, pero no todavía con tal claridad. Es que no estáis viendo las cosas. Todo este misterio que hay con respecto a mí no os abre los ojos de poder ver que yo soy diferente, que soy distinto, que mi procedencia es distinta a las demás procedencias que podíais abarcar, que mi tarea es totalmente distinta a la que pueda ser de un rabí y pueda ser de un profeta. Soy el Redentor, soy el Mesías, soy el Cristo. En otras palabras podía estar diciendo. O cuando nuestro Señor Jesús, capítulo 17, hace la oración al Padre, que la tenemos nosotros descrita en el Evangelio, cuando dice, devuélveme la gloria que yo tenía.
Todavía los judíos y los discípulos no están entendiendo lo que está ocurriendo en la fiesta de los tabernáculos, pero el Señor Jesús está diciendo, ¿de dónde procedo? ¿No podéis ver las señales? ¿No podéis comprender la visión? Hay una gloria de parte de nuestro Señor Jesucristo ante unos ojos que todavía están velados. Y más adelante podéis ver en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, cuando al final de todas las cosas Él dirá, recibid todo poder porque todo poder yo lo tengo. Id y predicad el Evangelio porque yo tengo todo dominio y toda potestad. Es importante que recordemos esto. Jesús se manifiesta a Él como que tiene todo poder. Pero es que eso está ocurriendo en el ministerio del Señor Jesús. Es que Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el esperado. Lo que pasa es que la gente no tenía ojos para ver. Seguimos entonces. Fijaros lo que nos dice. Palabras misteriosas en el capítulo 34. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Bueno, de buscarme sin hallarle, ¿a qué se refiere? Por una parte, serían todos aquellos que quieren darle muerte, pero no le pueden encontrar. Me vais a buscar, queréis mi muerte, pero no lo alcanzaréis porque todavía no ha llegado mi hora. O está hablando de la gente que está buscando respuestas, pero que no pueden encontrar las respuestas porque les falta algo que es principal y es fundamental. Me buscáis, pero no me halláis. Estoy delante de vuestros ojos, me podéis tocar, podéis oír mi voz, podéis conocer mis enseñanzas, pero no entendéis nada en absoluto. Me buscáis, pero recordad lo que hemos dicho anteriormente, capítulo 6. Por ejemplo, o versículo 37, ¿recordáis estas palabras? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. O sea, no es que nosotros podamos ir a Cristo por voluntad propia, no es por nuestra capacidad. Todo aquel que mi Padre me da, Él es el que puede venir a mí. Me buscáis, pero no me podéis hallar. Queréis entender, pero no podéis entender. Necesitáis algo y no os dais cuenta cómo lo podéis recibir, porque necesitáis algo espiritual. Necesitáis una fuerza que va más allá de vosotros. Me vais a querer buscar, pero no me vais a poder hallar. Necesitamos la obra de Dios, que todavía no estaba en el corazón de aquella gente. Necesitamos que el Espíritu del Señor obre en nuestro instinto y en nuestro entendimiento. Hay mucha gente hoy, más de lo que nosotros podemos esperar, que tienen en sus manos la Escritura. Hay mucha gente que lee la Biblia. Hay gente que conoce al dedillo, al detalle, las grandes profecías de la palabra de Dios. Hay mucha gente que está analizando todo el hilo de grana que va desde el principio del Génesis hasta Jesucristo. Conocen de principio a fin todas las verdades de las Escrituras, pero no lo entienden. Están intentando tocar al Cristo, pero no se dan cuenta del Cristo que tienen delante. Hay mucha gente hoy en día que está diciendo Jesús fue un gran hombre, o Jesús fue un gran maestro, un gran líder, una gran esperanza, pero no se dan cuenta de la profunda y total realidad acerca de Jesús. La gente en el tabernáculo, en el templo, están diciendo, este hombre es diferente, nadie habla como él habla, nadie hace las cosas, vamos a esperar más señales de las que este hombre ha hecho. Este tiene que ser el Cristo, si no ya le habrían quitado la vida, y aquí está en medio de nosotros enseñando, ¿qué más podemos esperar? Pero no entienden todavía, porque no está en la capacidad del hombre, sino que está en la voluntad de Dios, que es el que tiene que abrir el corazón. Mucha gente se acercará a Cristo por sus propios pasos, buscándole, pero a cualquier alternativa nueva le podrán abandonar. Pero todos los que son traídos por el Padre, esos no se van a perder. Y esos son seguros. Pero nos dice además, a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Claramente está hablando de la presencia del Padre y está hablando del cielo. ¿Quién de nosotros, quién de vosotros, quién de la gente que está a nuestro alrededor no quiere ir al cielo? ¿Quién no quiere entrar triunfante en la gloria? ¿Quién no quiere superar el drama, el horror de lo que es la muerte y encontrarse en el paraíso delante de la gloria del Señor?
¿Quién de nosotros no quiere entrar en el gran lugar santo que espera a todos los hombres? Todos queremos salvación, todos queremos cielo. O aquellos que irónicamente nos dicen que prefieren el calor del infierno. Es una triste realidad que no muestra sino la locura a lo que nos lleva el pecado. Pero lo que nos está diciendo la Escritura y nos está diciendo el Señor Jesús es que no podéis venir. No, el cielo está velado, el cielo está cerrado. No hay manera de poder entrar. Me buscáis y no me halláis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Lo repite en el versículo 36 como la cuestión que está en la mente y en el corazón de aquellos judíos que están escuchando acerca del Señor. El pecado lo impide. Esta es la gran verdad que nos muestra las Escrituras desde que hablábamos de la ley esta mañana y que indagamos por todas las partes de este libro. El pecado lo impide. Queremos alcanzar salvación, pero tenemos una barrera inmensa que es nuestro propio pecado. Que la salvación, el entrar, el llegar al cielo, no es por uno mismo. Lo muestra la gran cantidad de religiones, todo lo que es el deseo del hombre de alcanzar el cielo. El deseo del ser humano de alcanzar la salvación. Todos se esfuerzan, todos lo intentan, a su modo, con sus filosofías, con sus historias, pero no pueden. Hay un gran abismo, porque no es por uno mismo, no son por los medios. ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras? Capítulo 14. Revelación de nuestro Señor Jesús en respuesta a esta cuestión que tendremos que llegar un día. Capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Versículo 6. Yo soy el camino. ¿No es importante que tengamos esto en cuenta? Claro que nosotros tenemos la gran oportunidad de adelantarnos al capítulo 14. O de conocer toda la realidad de la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Pero nos encontramos ante esta incógnita que nuestro Señor Jesús está mostrando a toda la gente. Queréis saber, queréis informaros, queréis saber acerca del Cristo, acerca del Mesías, queréis el cielo, queréis entrar, queréis buscarme, queréis hallar el lugar, pero no podéis. No está en vosotros. Tenéis una barrera que es vuestro propio pecado y vuestra propia incapacidad. Pero yo sí puedo ir. Yo sí puedo volver. Y voy a volver triunfante. Y cuando yo esté en aquel lugar, prepararé el lugar para vosotros. Y entonces vendré y os recogeré. Porque la gran diferencia entre aquella gente que buscaba y los discípulos del capítulo 14, o de nosotros los que decimos ser creyentes, es que ahora nosotros sí sabemos que Cristo es el camino. Que aquel Jesús que se crió en Nazaret pero nació en Belén y que cumple la profecía y que su venida es misteriosa e incomprensible porque nació de una virgen para no llevar pecado, pero que tenía que cruzar por aquel terrible lugar que es el Calvario en la cruz. Él es nuestro camino, que no es por el esfuerzo humano sino por el esfuerzo de Cristo, que no es por nuestro intento de subir hacia el cielo, sino que Cristo descendió a este mundo como un siervo, que nuestra esperanza y nuestra salvación está allí, delante de nuestros ojos, que nos hacemos preguntas pero no entendemos las respuestas, que no hacemos el esfuerzo suficiente o no tenemos la capacidad para comprender que está delante de tus ojos, que Él es el Salvador, que Él es la esperanza, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay ningún otro camino, ninguna otra verdad, ninguna otra vida para llegar al Padre. Y está ahora delante de tus ojos, y se te está mostrando, y se te está diciendo, mira, es plausible quizá, bueno, que tú intentes alcanzar el cielo, pero no podrás. No podrás encontrarle a Él por otro camino que no sea la obra del Espíritu, no podrás entrar en el cielo si no es por la obra de Cristo. Lo único que puedes hacer es
rendirte. Los discípulos lo descubrirían un poco más tarde, aun cuando ya fueran los discípulos, los creyentes. Nosotros lo entendemos ahora. En Cristo está nuestra esperanza. Él ha estado en el Padre, es parte del Padre. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Toda la historia que nos cuenta el Evangelio nos va a llegar a ensalzar y a colocar en su verdadera perspectiva aquel Mesías, aquel Cristo, el ungido, que es el Salvador. Lo único que te resta a ti es tener ojos para ver, oídos para oír, corazón para creer. Amén.